Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El acueducto romano es el monumento más conocido de Segovia. De su historia conocemos muchísimo. Sin embargo, hoy queremos plantearnos tres preguntas en torno a esta estructura hidráulica. La primera sobre su ubicación topográfica. ¿Por qué eligieron el recorrido que eligieron los romanos? La segunda, sobre la volumetría que este acueducto, este monumento, tenía en relación con el paisaje en el que fue construido a comienzos del siglo II después de Cristo, cuando la ciudad estaba reducida a una parte del actual centro histórico. Y la tercera, el porqué de su conservación. Parece una pregunta anodina, pero cuando un edificio es capaz de subsistir 2000 años, o casi 2000 años, y que además esté integrado dentro de la ciudad y aún así se conserve, nos tiene que llevar a preguntarnos qué tiene de especial para que los segovianos hayan querido mantenerlo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la implantación topográfica? Pues al recorrido que emplearon los romanos para construir todo el gran acueducto que desde la fuente original en el río Aceveda había de llevar el agua hasta el actual centro histórico de Segovia durante varias decenas de kilómetros. El punto de partida era este río Aceveda, un afluente del río Frío, y lo que los romanos van a hacer es ir contorneando entre los cauces del propio río Frío con todos sus pequeños afluentes y el río Eresma con los suyos, para así tener que evitar la mayor cantidad posible de vaguadas y poder llegar hasta el punto interesante que, insisto, era el centro histórico de Segovia. Cuando el acueducto ya entraba en la ciudad de Segovia, toma lo que actualmente es la carretera de la Granja y la avenida Padre Claret, hasta llegar a la calle de los Cañuelos, donde empieza a curvarse hasta una segunda curva aún más pronunciada en la plaza de Díaz Sanz, que nos lleva ya hacia la plaza del Azoguejo, donde está la parte más elevada del acueducto. Sin embargo, habría existido un recorrido donde esta serie de curvas y contracurvas se podría haber evitado si hubieran tomado lo que actualmente es la calle José Zorrilla y que había terminado por derivar a la misma plaza del Azoguejo. Pero aquí había un inconveniente, y es que había un segundo barranco previo al del Azoguejo, la plaza de Santa Eulalia, de modo que los romanos, de una manera muy inteligente, optaron por seguir, nunca mejor dicho, la curva de nivel, aunque esto les obligase a ir curvando y contracurvando el acueducto, a tener que ir construyendo no un solo acueducto aéreo monumental como el que vemos hoy en la plaza del Azoguejo, sino uno previo en la plaza de Santa Eulalia. Claro, explicado sobre el callejero tiene cierta lógica, pero si nos metemos en la cabeza del ingeniero romano, que sencillamente con sus instrumentos de topografía, por muy básicos que fuera, a pesar de todo instrumentos de topografía, fue siguiendo un recorrido en el que había de cruzar diferentes áreas de bosque, quizás algún campo de cultivo, los menos, no deja de ser llamativo cómo fueron capaces de elegir la senda que a la larga, desde el punto de vista constructivo, les iba a ser más económico, puesto que solo tuvieron que hacer un sector de acueducto aéreo, que insisto, es el que hoy tenemos todos en la imagen en la plaza del Azoguejo. Por cierto, cuando el acueducto comienza a curvarse, ya al final de la avenida Claret, cuando entra en la calle de los Cañuelos, es el sector donde los arcos son ojivales porque es la restauración que hicieron los reyes católicos. Tradicionalmente se ha considerado que el acueducto va a ser destruido a finales del siglo XI en uno de los últimos ataques islámicos a esta tierra de Segovia, y son los reyes católicos los que 5 siglos después lo recuperan. Claro, tantos siglos sin la utilización del acueducto parece un poco extraño, y es posible que lo que los reyes católicos hicieran fue rehacer ese fragmento quitando todas aquellas tomas ilegales que se habían conectado al acueducto. Entramos así al segundo aspecto que queríamos tratar del acueducto de Segovia, sus dimensiones. Estábamos explicando que los romanos terminaron por implantarlo de tal manera que evitaban tener que vadear grandes vaguadas, solamente les quedó la de la plaza del Azoguejo, pero incluso ahí sabemos que con el principio de vasos comunicantes que los romanos conocían, no habría sido necesario levantar un edificio, una estructura hidráulica de las dimensiones de la actual, de casi 30 metros de altura. Y sin embargo lo hacen.
Indudablemente hay una intención política detrás, estamos llevando a cabo una obra pública en estos tiempos finales del gobierno de Domiciano y sobre todo durante los gobiernos de Trajano y Adriano. Es una manifestación del poder imperial a través de esa obra pública, pero una manifestación que era todavía mayor de lo que hoy somos capaces de entender. De nuevo, recordemos, con esos casi 30 metros de altura, y se ve muy bien por los edificios que tiene alrededor, donde tenemos casas que pueden levantar 4, 5 y hasta 6 pisos y siguen siendo más bajitas que la parte más alta del acueducto. Imaginemos cuando eso se hacía en un mundo que no estaba urbanizado, cuando la ciudad de Segovia se ceñía al centro histórico, cuando donde tenemos toda esta nueva Segovia que va más allá de las murallas, en esencia podían ser villas de carácter rural. Hicimos alguna referencia en el paseo que dimos por San Millán. Bueno, en ese ambiente que emergiera en mitad de un paisaje eminentemente natural, de campos de cultivos y de bosques, esa estructura arquitectónica de esas dimensiones tenía que ser realmente impactante. Impactante para los que vivieron la construcción y vieron cómo se desarrollaba, podían sentirse entre temerosos y orgullosos de formar parte de ese imperio romano, pero imaginemos el impacto para los que llegaron después. Imaginemos cuando, qué sé yo, las hordas de visigodos o los propios musulmanes, los visigodos a partir del siglo V, los musulmanes a partir del siglo VIII, cruzaran por estas tierras y se enfrentaran al acueducto, encontraran un edificio de esas dimensiones. Claro, la sensación que tenían que tener era de estar ante el último testimonio de un Estado, de una capacidad y un poder notable. Claro, eso es lo que nos tiene que llevar a entender por qué estos mundos medievales, da igual que estemos hablando del mundo hispanogodo, del mundo islámico, de los reinos cristianos en Occidente posteriores, tendrán siempre a Roma como referencia, por este tipo de situaciones de impacto que podía suponer en mitad de un paisaje entre boscoso y agrario, encontrarse un edificio de las dimensiones del acueducto de Segovia. El tercer elemento a tener en cuenta sobre el acueducto de Segovia, más allá de su ubicación topográfica y la volumetría que ocupaba respecto al paisaje, es el porqué de su conservación. De partida porque funcionaba. Durante casi 20 siglos fue el elemento principal para abastecer de agua a la parte histórica de la ciudad. Pero a partir de 1973, cuando deja de funcionar, cuando queda reducido a una cañería vieja, sin uso, ¿por qué se mantiene? Y más aún cuando en 1992 se estableció que su estado de conservación ya era preocupante y que solo una intervención notable podría hacer que el acueducto siguiera adelante. Una intervención que duraría 8 años y que provocaría un impacto sobre el barrio destacado. Primero porque se va a prohibir el cruce por debajo del acueducto, de modo que los segovianos se verán obligados a dar un gran rodeo para poder ir de un lado al otro de la ciudad. En segundo lugar, se eliminó en las áreas circundantes al acueducto y en especial en la avenida del acueducto el tráfico de carros, que quedaron reducidos a emergencias o carga y descarga determinadas horas del día. Pero es que más allá de ese impacto vehicular, toda esa transformación de 8 años supuso una pérdida para los comerciantes del barrio y a la larga un cambio radical en los usos para los habitantes y para esos comerciantes. ¿Por qué toda esta gente iba a desear mantener el acueducto? Pues aquí está la gran cuestión. El acueducto se conserva porque los habitantes quisieron conservarlo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que fueron obligados políticamente a aceptar la presencia del monumento por el hecho de ser una cosa antigua de 20 siglos? En realidad no. Como pueden comentarnos los propios vecinos, y tuvimos ocasión de hablar con uno de los comerciantes que más años lleva aquí, Barreno, casi 6 décadas, ciudades medievales con iglesias románicas, murallas y casonas, hay unos cuantos cientos por toda Europa. Pero ciudades que estén atravesadas por un acueducto romano que tenga 20 siglos, solo queda Segovia. Si el acueducto se venía abajo, si en el momento que esa cañería vieja ya no tenía uso y por tanto lo mejor era eliminarla, Segovia perdía una singularidad que la distinguía del resto de esas ciudades medievales históricas. Por ese motivo había que salvar el acueducto y por ese motivo había que ser conscientes de la necesidad de un determinado sacrificio,
Y estamos tomando el caso de los comerciantes que se pasaron esos 8 años con cierres prolongados o notables pérdidas en las ventas. Es decir, no estamos hablando de gentes que van a querer defender el acueducto desde un punto de vista teórico, sino que tuvieron que pagar de su bolsillo la conservación hasta hoy de ese monumento. Esto nos lleva a una reflexión final notable. El patrimonio se salva cuando los ciudadanos que son propietarios, que son los habitantes que rodean ese patrimonio, que son los que lo utilizan, quieren salvarlo. Y esa salvación no depende exclusivamente de desarrollar una política X o de querer venderlo a través de una mercadotecnia más o menos desarrollada. El patrimonio se salva cuando se tiene conciencia patrimonial, cuando somos capaces de entender que hay un plus en la salvación de ese patrimonio que va a redundar en una mejora de nuestra forma de vida. Porque al final, pasados esos 8 años, este área, la avenida Acueducto, con otras actividades, volvió a ser uno de los centros más dinámicos de Segovia. La gente acude aquí por miles cada año porque quieren ver ese singular monumento romano que ha quedado atravesado en una ciudad contemporánea. De modo que sí, el patrimonio se salva, pero solo se salva cuando existe una conciencia bien desarrollada por parte de vecinos y propietarios. Una conciencia que no les impide sacrificar parte de su propia vida para que ese patrimonio se mantenga. Si no es así, sin esa conciencia patrimonial, los monumentos se mueren.